Bien, entonces, una vez que ya tengamos eso claro, hay que tener en cuenta que no solo mediremos el efecto, o no solo tendremos un grupo de personas que las cuales las haremos fumar y luego les mediremos su estética dental, sino que tendremos adicional a ese grupo otro grupo donde no vamos a introducir la variable, es decir, no les vamos a pedir a esas personas que fumen, pero sí que vamos a medirle su estética dental, tanto al inicio como al final, ¿sí? Es decir, vamos a tener dos grupos, uno al que le vamos a introducir la variable y les pediremos que fumen durante 2 meses, 4 veces al día, y otro a quienes no les pediremos nada, simplemente eh, les, les diremos que van a formar parte de un estudio. En ambos casos, tanto el grupo donde introduciremos la variable como en el otro que no, vamos a tener que medir inicialmente, antes de empezar todo el experimento, vamos a tener que medir su estética dental. A eso se le conoce como medición pre, es decir, antes de. ¿Listo? Luego, pasados los 4 meses, vamos a volver a medir en el grupo 1, es decir, en el grupo que se le conoce como grupo experimental o grupo en donde se introduce la variable, vamos a volver a medir la estética dental. Y en el otro grupo, donde no se hizo la introducción de la variable, también vamos a medir la estética dental. ¿Sí? ¿Por qué se hace esto? Porque a esto se le conoce como una forma de medir las variables extrañas. ¿Qué quiere decir eso? Entre esta variable, que es la de fumar durante 2 meses, 4 días, perdón, 4 veces al día, y la variable efecto, es decir, los cambios que pudiera generar, generarse en esa variable a partir del tiempo, pueden pasar muchas cosas. Y si esas cosas hacen que el efecto cambie o que el efecto sea otro, a eso se le conoce como variables extrañas. Para evitar eso, nosotros lo que hacemos es tomar otro grupo en donde no se mide esto y se le llama a ese grupo un grupo control. ¿Listo? Entonces, el grupo control de comparación lo que busca, de control o de comparación, lo que busca realmente es controlar las variables extrañas. Más adelante, cuando ya nos adentremos de manera más profunda en los estudios de tipo o los diseños de tipo experimental, ya veremos con mayor detenimiento esto. Bueno, el siguiente requisito o característica de un diseño experimental es la equivalencia de grupos. ¿Qué significa eso? Que cada vez que usted forme un grupo experimental y luego un grupo control, usted tiene que garantizar que los grupos sean equivalentes, es decir, que sean más o menos equitativos. Como todos sabemos, pues las personas somos diferentes, es decir, toda persona es única y es diferente de todas las demás personas del resto del mundo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo hacemos para formar grupos que sean equitativos o equivalentes si todos somos distintos? Pues bueno, la estadística muestra que el método más fiable y más correcto, digamos, el que más ha servido, más funcional hasta el momento, es la aleatorización. Es decir, usted forma grupos de una muestra de personas, pero los forma de manera aleatoria. Es decir, se escoge a los individuos de manera que cada una de esas personas tenga la misma posibilidad de ser escogido y de ser asignado a uno de los grupos. Eso también sirve para reducir variables extrañas. ¿Listo? Bien, espero que hasta ahí vaya quedando más o menos claro. Ahora, dependiendo de los requisitos que se cumplan, de estos requisitos que están aquí, recuerden que son la medición de variables, tanto independientes como dependientes. Este es el primer requisito, medición y manipulación de variables. El segundo requisito es grupo de control o de comparación y el tercero es equivalencia de los grupos y aleatorización. Esos son los tres requisitos de los estudios de tipo experimental. Dependiendo de los requisitos que cumpla el estudio, diremos que es más o menos experimental. Eso nos da una categorización de tres tipos de diseños, de diseños experimentales. Los diseños experimentales puros o verdaderos, en donde se cumplen todos los requisitos, es decir, hay medición de variables, manipulación de variables, grupo control y aleatorización de esos grupos control. ¿Listo? Luego tenemos los estudios cuasi experimentales, en donde este no cumple con el requisito de que los grupos no son equivalentes, es decir, no fueron escogidos de manera aleatoria. Y luego están los pre-experimentos.
Los diseños preexperimentales, en estos no hay azar, es decir, no hubo una aleatorización de grupos. Por lo tanto, no hay una equivalencia de esos grupos y adicional a eso no hay un grupo control, es decir, únicamente se hace la medición con el grupo experimental, así como está en este ejemplo. Supongamos que acá no tuviéramos otro grupo, sino únicamente tenemos el grupo de las personas que fuman, midiéndoles la estética dental en un inicio, en un momento específico, en un pre, y luego midiéndole la misma estética dental, obviamente después de haber introducido una variable experimental, que en este caso es el tabaquismo, en un momento Y. ¿Listo? A eso se les llama preexperimentos. ¿Por qué? Porque no tienen grupo control, lo cual quiere decir que los efectos de una variable sobre otra son inciertos. Si bien podemos encontrar que la persona, digamos, supongamos, este es un ejemplo, supongamos que a mí me miden en este momento, el día de hoy, mi estética dental y yo saco una puntuación de 90. Eso quiere decir que yo tengo una buena estética dental percibida, ¿sí? O sea, yo me siento bien con mi dentadura. Pero posteriormente, ya cuando ingresamos o introducimos la variable experimental, yo empiezo a fumar y después de los meses que me dicen que debo fumar, vuelven a medir la estética dental y resulta que ya no saqué 90 u 80, sino que saqué 3. Eso quiere decir que veo que mi estética dental ha disminuido, es decir, percibo mi dentadura como algo que no me es agradable. ¿Listo? Ahí podemos ver que hay una variable que afecta a la otra, pero ¿qué nos garantiza, si no tenemos un grupo control, qué nos garantiza que ese cambio en la estética dental, en la percepción de mi dentadura, se debe única y exclusivamente al haber fumado y no a otra cosa? ¿Sí? Como por ejemplo un accidente automovilístico, eh, no sé, el haber salido con una persona que a lo mejor era muy, como le llaman, entre comillas, cositera, o sea, muchísimas cosas pueden pasar en este tiempo, en este lapso. Para evitar eso, para decir que este efecto se debe única y exclusivamente a esta variable, lo que hacemos es utilizar un grupo control. ¿Listo? Bueno, entonces esos son los tipos de diseños experimentales que existen. Ahora sí vamos a adentrarnos en los tipos, en los diseños no experimentales, o también llamado en algunos textos ex post facto. Yo sé que es un poquito duro de pronunciar, pero así le suelen también llamar en los textos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos o características de este tipo de diseños? Pues a diferencia de los anteriores, aquí no hay manipulación de variables. Lo que sí hay es una medición de las variables, eso sí. Se observan los fenómenos y se los miden tal como ocurren. Luego se los analiza. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Acá les puse un ejemplo. Supongamos que vamos a tomar el consumo de alcohol como una de las variables que vamos a observar. En el ejemplo anterior, al igual que el tabaco, pues el consumo de alcohol puede ser introducido como una variable en los estudios experimentales. Acá no. Acá lo que usted hace es, si usted quisiera estudiar el consumo de alcohol en las personas, usted debe tomar como participantes personas que ya consumen alcohol, no personas a las cuales usted las va a inducir en el alcohol, ¿sí? Obviamente haciendo las salvedades éticas de las que les comentaba hace un momento. Otro ejemplo, supongamos que usted quiere estudiar el acceso carnal violento en víctimas de violación. Obviamente, si usted quiere estudiar este tema, usted no va a seleccionar grupos, traer personas y hacer, inducir que otras personas las violen, pues para poder estudiar el acceso carnal violento. No, lo que usted hace es evaluar esta situación y las afectaciones emocionales, por ejemplo, esta situación en personas que ya pasaron por esa situación. ¿Sí me hago entender? Además de que sería antiético el inducir una situación de acceso carnal violento, pues sería sumamente complicado porque las personas no desearían participar en estos tipos de investigaciones. Sé que suena un poco absurdo, pero lo que quiero mostrarles con este ejemplo es que en los diseños experimentales usted induce una situación para ser estudiada, mientras que en los no experimentales no. En los no experimentales usted simplemente observa la situación, el mundo, el universo, las cosas que pasan tal como ya han pasado. ¿Sí? Entonces supongamos que yo quiero estudiar el acceso carnal violento y la afectación emocional en personas. Pues lo que debo hacer seguramente es irme a medicina legal y ver si hay víctimas, porque seguramente habrá.
Y en el momento en el que lleguen, entonces sí puedo ir y ver si me dan la posibilidad, si tengo la posibilidad y el permiso de poder trabajar con estas personas. ¿Listo? A diferencia de los estudios experimentales, que dicho sea de antemano y un poco absurdo, allá nosotros deberíamos, de acuerdo al diseño, deberíamos inducir a una de estas situaciones, que sería algo así como, bueno, citamos a unas personas y las sometemos a una situación de violación, lo que es completamente antiético, pero quiero que entiendan la lógica de los diseños. En el uno usted induce o introduce las variables y en el otro no. Un ejemplo de introducción de variables en un estudio experimental y que no tenga que ver con situaciones éticas podría ser, por ejemplo, el hecho de enseñarles a las personas una nueva habilidad como técnica de estudio, ¿sí? Entonces usted quiere ver si esa nueva habilidad que les está enseñando, esa nueva técnica de estudio, tiene efecto en el rendimiento académico. ¿Sí me hago entender? Esas son las diferencias entre el uno y el otro. Mientras que en el uno usted manipula variables e introduce una variable, en este caso independiente, para ver el efecto en la variable a medir, acá no, acá simplemente usted mide lo que ya sucedió. Otro de los requisitos es que no hay condiciones a las cuales asignar a los sujetos. Acá no hay grupos control y grupos experimental como en el anterior diseño. Las condiciones ya sucedieron y lo que hacemos simplemente es medirlas, como el ejemplo que les ponía acá del acceso carnal violento. Bueno, dentro de los tipos de investigación no experimental se encuentran los diseños transversales y los diseños longitudinales. Nosotros como trabajo de investigación del área, de lo que estamos haciendo en esta materia, vamos a trabajar únicamente con diseños transversales. ¿Por qué no con diseños longitudinales? La diferencia entre el uno y el otro es que los diseños transversales se caracterizan por que se hace una única medición en el tiempo, mientras que los diseños longitudinales tienen varias mediciones en el tiempo, ¿sí? Es decir, supongamos, yo quiero estudiar otra vez la afectación emocional de un acceso carnal violento en unas personas, pues yo haré esas mediciones hoy, mañana, de aquí a una semana, luego 3 meses, luego 6, y así durante varios años. A eso se les llama los diseños longitudinales. Mientras que si tengo un diseño transversal, solo mediré una sola vez, es decir, hoy que ocurrió el evento. ¿Sí? Como pueden darse cuenta, pues tienen diferentes implicaciones, incluso implicaciones de costo. Los diseños longitudinales son mucho más costosos y exigen mucho más trabajo. Estos suelen utilizarse, sí, no digo que no, sin embargo, son poco comunes. Se suelen utilizar más los diseños transversales, que es lo que vamos a hacer incluso en el trabajo del proyecto de aula. Bueno, en los estudios o diseños transversales lo que se hace es recolectar información en un solo momento. Y esta información puede ser de la incidencia de una variable, es decir, cómo se está presentando una variable. Supongamos que yo quiero saber algo sobre la autoestima eh, en mujeres conductoras. Conductoras me refiero a que conducen algún medio de transporte público, ¿sí? Autoestima en mujeres conductoras. Es decir, cuál es el grado de la variable o en qué grado se presenta esa variable en un grupo de personas. También nos permite medir la relación entre dos o más variables, como por ejemplo, les decía, eh, las, los hábitos del sueño, por ejemplo, y el rendimiento académico. Y también nos permite estudiar diferencias entre dos grupos frente a una variable. Supongamos que yo quiero saber si quiero estudiar la mentira y entonces voy a ver si son más mentirosas las mujeres o son más mentirosos los hombres. Esa variable es la misma, la mentira o un comportamiento mentiroso, y los grupos son distintos, grupo de hombres, grupo de mujeres.